una vez más por estos medios con el fin de alcanzar a más personas que puedan también tener al menos un poco de reflexión acerca de los domingos propios de la liturgia. Estamos ya, por así decirlo, en la segunda mitad de lo que es la celebración de la Pascua, que se celebra en 7 semanas. 7 semanas son 49 días y el día número 50, que en griego se dijo Pentecostés, celebraremos la gran fiesta del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles. La segunda parte de la Pascua, venimos encontrando una serie de enseñanzas, nos diría el libro de los Hechos de los Apóstoles, todo lo referente al reino de los cielos. De tal manera que toda la enseñanza de estas 7 semanas debemos de tenerlas muy presentes porque es lo referente al reino de los cielos. Y a quien le interesa el reino de los cielos, como decimos, para la oreja, para que pueda apreciar en la medida de lo posible, ¿verdad?, la enseñanza. Claro, hay que entrar a la Escritura, hay que conocer incluso tradiciones, porque fueron escritos hace 20 siglos, 21 siglos. Entonces cambia un poco la mentalidad de aquella época a la nuestra. Pero en eso está precisamente el cómo sacar la enseñanza que contiene la Sagrada Escritura. Una vez más nos presenta en este domingo, domingo quinto de la Pascua del tiempo ordinario del ciclo B, y con fecha 2 de mayo del año 2021, encontrándonos en la gran celebración del año dedicado al Señor San José y dando principio al mes de mayo, conocido también como el mes de María. Pues en primer lugar tenemos que decir que el mes de mayo empieza precisamente celebrando al Señor San José como el obrero, como el padre responsable, el padre de familia, el hombre justo a quien Dios confió, ¿verdad?, a su Hijo Jesucristo. En fin, nos encontramos en toda esta reflexión que abarcará todo este año hasta el próximo mes de marzo. Bien, en este domingo y siguiendo la secuencia de los domingos de la Pascua, nos encontramos con una figura que tendríamos que explicar un poquito. En el pueblo de Israel hay como 3 íconos importantes que representan al pueblo de Israel y que incluso están, ¿verdad?, presentes en el escudo y en la bandera misma, en los signos propios de Israel. Bueno, ¿cuáles son estos? Es un pueblo donde se cultiva, por ejemplo, el trigo, la siembra del trigo, de donde se saca el pan. El pan es uno de los íconos que representa al pueblo de Israel juntamente con el trigo. Ya nuestro Señor Jesucristo utilizará precisamente el cultivo del trigo, incluso él mismo dirá, ¿verdad?, soy como el grano de trigo que se siembra en la tierra para que dé fruto. El otro signo, ícono, es el cultivo de las uvas, que en sí se le llama la vid, de labiodental y de vid, y se le llama a todo el cultivo viñedo. Es el cultivo de la uva que tiene una característica muy importante. Hace 8 días escuchábamos nosotros otro de los grandes íconos, ¿verdad?, que representa al pueblo de Israel y que es la tarea de los pastores, los que cuidan los rebaños y al mismo tiempo procuran el buen pasto, decíamos, ¿verdad?, de donde toma su nombre de pastores. Nuestro Señor Jesucristo va a tomar estas 3 figuras para darnos una enseñanza
de vida para que nosotros la tengamos en cuenta y podamos aplicarnos con mayor facilidad hacia Él, hacia su enseñanza. Hoy nos presenta precisamente la vid, que básicamente habrá que decirlo para quien no lo entienda, porque nosotros por acá no cultivamos las uvas. Tal vez allá en Coahuila, en el norte de la República, o en otros países como el Perú, ¿verdad? O como el mismo Israel, en fin, el cultivo de la uva. Para sacar el buen vino, y por supuesto que es un cultivo delicado, porque la vid es como el tronco central que echa sus raíces. Debe de tener una tierra adecuada según sus minerales. No cualquier tierra puede utilizarse para el cultivo de la uva. Así es de que es tierra buena donde se cultiva, ¿verdad?, las uvas. Y brota, diríamos, el tronco principal, que tiene cierto grosor. Y de ese tronco principal, que es lo que se llama vid, surgen las ramas que son como guías, como enredadera, diríamos así, pero que tienen mucha fuerza, mucha resistencia. Y de las ramas surgen los racimos de las uvas, que no es un racimo chiquito como el que encontramos en el mercado, ¿no? Y que nos pesan ahí en una bolsita un poquito de uvas. No, no. El racimo de las uvas llega a ser incluso grande, ¿no? Llega a ser un racimo de más de 50 centímetros, por lo menos, ¿verdad? 1 metro, ¿verdad? Y es abundante, que incluso es pesado cuando se cultiva, se cosecha, ¿verdad? Llega a ser incluso un racimo pesado. En Israel, como en muchas otras partes, como puede ser también en España y en otras partes, se busca ese cultivo para que la uva, que es de distintos tipos de uvas, ¿verdad? Encontramos la uva morada o oscuro, verde, etcétera. Una es muy dulce, otra es ácida y otra podría ser amarga, que no sirve. En fin, eso depende de quien cultiva las uvas. Así pues, nuestro Señor Jesucristo, usando el lenguaje ordinario del pueblo, hace una metáfora para referirse a Él mismo. Y dice, yo soy la vid verdadera. Así empieza hoy la página del Evangelio, tomado del Evangelio de los escritos de San Juan, en el capítulo 15, los versos 4 y 5. Es un texto muy breve, pero de una enseñanza muy profunda. Perdón, del 1 al 8, los versículos del 1 al 8. Ahí encontramos esta enseñanza donde él metafóricamente se autonombra la vid verdadera. Asimismo empezaba hace 8 días diciendo, yo soy el buen pastor. Ahora nos dice, yo soy la vid verdadera, que de inmediato excluye a una vid falsa, que no es la verdadera vid. Y en el pueblo de Israel se entiende que en el vino, en el buen vino, era el signo y el ícono incluso del amor, de lo festivo, de la alegría, ¿no? Incluso es medicinal, ¿no? De tal manera que encontramos pues todas estas características que en esta misma metáfora y para nuestra vida personal debemos de tener muy en cuenta. Cristo es el tronco principal y las ramas seríamos cada uno de los cristianos. Dice palabras tan sencillas al alcance de todos y con una lógica, ¿verdad?, que hasta parece que no era necesario. Porque bien sabemos que una rama no puede subsistir si no está unida al tronco. Del tronco recibe la savia y recibe la vida y la hace crecer.
Estas guías o ramas se les da el nombre de sarmientos. El que sabe el cultivo de la uva sabe que tiene que poner incluso como unas camas altas de alambres, por decir algo, ¿verdad? Y sobre esas camas corre las ramas, el sarmiento. No puede ir sobre la tierra porque el fruto se echaría a perder. Cuando dé su fruto se echaría a perder o se pudre, ¿verdad?, en la tierra. No, tienen que elevarla y hacen como una cama por donde corren las ramas o los sarmientos, repito. Insisto en el nombre porque así viene también en la página del Evangelio de ahora. En la rama se van a dar pues los racimos de las uvas, que se pretende que sean uvas buenas para un buen vino, que es signo del amor, en el contexto mismo de la Escritura. Ahí lo encontraremos, por ejemplo, el buen vino en las bodas de Caná, que habla del amor de los esposos. Cuando se pierde el amor entre los esposos, se sufren muchas vergüenzas. Y en las bodas de Caná nos va a decir incluso, ¿verdad?, que no pasen vergüenzas. Hijo, dice la Santísima Virgen, se les acabó el vino. ¿Qué vergüenza van a pasar los recién casados? Y conocemos bien ese pasaje, o lo recordaremos, ¿verdad? Cómo sucedió todo aquello en las bodas de Caná. Y cómo nuestro Señor Jesucristo va a transformar 6 tinajas de agua en un buen vino. Quiere decir, les va a dar el amor bueno, el amor fuerte, para que no se queden en la vergüenza los esposos o para que no caigan en las desilusiones que incluso los llevan a los divorcios. Todo ese lenguaje lo podemos nosotros sustraer y entender a partir de estas imágenes, ¿verdad?, comparativas que nos hace Jesús. Más adelante incluso entenderemos que del buen vino el Señor lo transforma en su sangre preciosa, ¿no? Tomen y beban todos de él, esto es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Una alianza que se sella en el buen brindis, con el buen vino, y que al mismo tiempo será no un signo, no un símbolo, sino una realidad. El Señor transformará el vino en su sangre preciosa y nos dirá incluso con franqueza, como se lo dijo a los judíos, a los escribas y a los fariseos: el que no beba mi sangre no tendrá vida eterna. En esta imagen que toma hoy Jesucristo y que nos lo refiere el Evangelio de San Juan, nos dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los sarmientos. El viñador, es decir, el dueño de la viña, es mi Padre. En estas pocas palabras debemos de entender todas estas cosas en un contexto que el pueblo de Israel entendió rápidamente cuando oyó hablar a Jesucristo. Efectivamente, qué importante es permanecer unidos a Cristo para recibir de la vida de Cristo, para alimentarnos y nutrirnos de su amor, del buen vino, diríamos, para que nosotros, como las ramas, los sarmientos, demos buenos frutos. Y por supuesto que aquí el racimo de uvas del buen fruto serán nuestras obras. ¿Qué resultados está dando la vida de un cristiano? ¿Da buenos frutos o da frutos amargos o frutos agrios que no sirven para nada, ni para comerse siquiera como una golosina? Si la vida del cristiano no está íntimamente unida a Jesucristo, que es el tronco, que es la vid verdadera, no vamos a dar frutos. Y hoy nuestro Señor Jesucristo lo declara con toda franqueza diciendo: sin mí ustedes nada podrán hacer. Nada. Tal vez alguien quiera discutirle: Señor, pues por lo menos voy a dar el 50%. Jesucristo te dirá: nada. Bueno, el 20%, nada. El 5%, nada. Sin mí
nada podéis hacer. Y ese nada entendemos de inmediato que se refiere a las obras buenas. Nada te saldrá bien si tú no estás íntimamente unido a Jesucristo. Y Jesucristo incluso nos habla de esa savia de donde debe alimentarse el sarmiento. Y esa savia es su palabra. Y así de inmediato, ¿verdad? Nos dirá, ustedes serán purificados por las palabras que les he dicho. Y en el oído del israelita, cuando se dice las palabras, quiere decir los mandamientos, las 10 palabras que Dios le dio, ¿verdad? Decimos logos, ¿verdad? Decálogo, el decálogo, ¿verdad? Las 10 palabras, las 10 razones fundamentales para que permanezcamos siempre en el Señor. En otra parte incluso, ¿verdad? El Señor dirá, cumple los mandamientos y vivirás, le dijo al fariseo que quiso venir a escuchar la enseñanza del maestro. Cumple los mandamientos y vivirás. Quiere decir, cumple las palabras y tendrás vida. Te apartarás de los caminos de muerte. ¿Cuánto tenemos que decir acerca de ese renglón tan sencillo sobre las palabras? Que el que cumple las palabras permanece en su amor. También lo dirá con mucha franqueza, el que cumple los mandamientos, ese es el que en verdad me ama. El que no cumple sus palabras, sus mandatos, no le ama, simple y sencillamente no le ama. No le interesa permanecer unido a Cristo y cada quien buscará hacer su vida a su modo, según sus ideas, sus caprichos o sus soberbias, según sus razones egoístas, qué sé yo. Toda esa desdicha y desgracia que tenemos como tan adherida también a nuestra carne, donde a veces en una pseudociencia queremos incluso retar las razones del Evangelio. No caigamos en esas discusiones ociosas y escuchemos mejor con claridad, detenidamente, las palabras del Señor. Y aquí nuestro Señor Jesucristo no solamente hará referencia a los mandamientos, al decálogo, sino que incluso iremos aprendiendo como los mismos mandamientos, pero en positivo, como nos lo va a describir, por ejemplo, el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, ¿verdad? O también en San Marcos, en San Lucas, todos los evangelios nos hablarán de lo mismo. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Pues está diciendo, ¿verdad?, encauzar nuestra vida a perdonar, por ejemplo, ese es un mandato, perdonar, amar. Podríamos incluso decir que la doctrina y las palabras del Señor se encierran en esos dos conceptos, amar perdonando o perdonar amando. No es nada más de que nos pongamos de perdonavidas y te perdono y ya déjame en paz y vete para tu casa. No, no, no. Eso es majadero, eso es grotesco, eso no dice una verdad cristiana. No es ese el pensamiento de Jesucristo, porque eres un pecador llevando los sentimientos de Cristo. Me interesa que no te pierdas en el pecado. Y por lo mismo, aunque me hayas ofendido, yo estaré dispuesto a perdonarte con tal de que tu alma se salve. El interés por la salvación de los demás aquí es fundamental. El que cumple estas palabras, el que cumple estos mandamientos, el que cumple, perdón, se cayó aquí el micrófono. El que cumple los mandamientos, es decir, el que cumple las palabras, ese tiene vida. Ese tiene futuro, podríamos decir ahora. Ese encauzará su vida correctamente sin andar tonteando, como lo podríamos decir con todo respeto a los ciegos, pero también es una de las figuras de la Escritura. No andaremos dando traspiés o no iremos a la derecha y a la izquierda y en una ocasión vamos por aquí y en la otra por acá y no sabemos ni siquiera cuál es el rumbo de nuestros pasos. El que cumple las palabras del Señor entra en la claridad de cuáles son las metas, la finalidad de nuestra vida. No nos quedaremos ahí nada más,
¿verdad? Tampoco obedeciendo sórdidamente. No, hay que escucharlas, hay que reflexionarlas, hay que traducirlas en vida, en obras buenas. De hecho, si nosotros repasamos, ¿verdad?, la segunda lectura, que es también escrita de las cartas de San Juan, encontraremos precisamente que nos llama a la perseverancia en las palabras del Señor, en los mandamientos del Señor. Y nos invita a las obras buenas, a las obras de la caridad. Ahí diríamos las obras del amor, las obras de misericordia, las obras de la caridad. Ahí donde reflejamos nuestra espiritualidad aplicada en esas relaciones interpersonales o incluso en nuestra misma relación con Dios. Si no estamos íntimamente unidos a Dios, ¿cómo podemos alimentar o nutrir nuestro espíritu? ¿Cómo habríamos de crecer si no estamos como el sarmiento pegado al tronco que es la vid? Las palabras del Señor dice, pues si el sarmiento no permanece unido a la vid, pues es una rama que se seca. ¿Y para qué sirve una rama seca? Sino para echarla al fuego y que arda. Palabras que incluso también nos harán reflexionar que quien camina a la deriva y sin Cristo corre el riesgo incluso de condenarse eternamente. Por eso estas palabras están como muy medidas por el Espíritu Santo para que las podamos apreciar. Permanecer pues en las palabras, eso es, diríamos, el meollo de estas palabras de este domingo, que nos deben de llevar a las obras del amor, a las obras buenas. Y ahí tendríamos que decir tantas cosas, porque ¿qué le podemos decir a los esposos? Pues si no te nutres de la vid, ¿cómo tendrás el vino del amor? ¿Cómo tendrás ese bálsamo precioso, verdad? Como la medicina misma que sana incluso las heridas de un corazón lastimado por el pecado o avergonzada tu inteligencia porque hemos incurrido en muchas necedades. Ahí donde reina a veces la soberbia, el orgullo o el mal genio, discutimos, peleamos, nos arrebatamos, peleamos derechos y que no te metas en mi vida y que yo sé lo que hago, en fin, tantas calamidades y tantas tonterías que decimos vulgarmente, para decirlo de alguna manera. Caemos en la vulgaridad y acabamos con el espíritu del amor o acabamos con el buen vino. Ahí nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, ¿cómo se habrán de alimentar si los hijos en relación a sus padres son como los sarmientos que deben de estar unidos y deben de estar alimentados del amor de sus padres? Pero hoy vemos con mucha desgracia que los hijos no tienen el alimento del amor de sus padres. El padre a lo mejor anda allá en el extranjero buscando los dólares o qué sé yo, ¿verdad? O en lugares lejanos o sale muy temprano y llega nomás a medianoche a dormir. Y los hijos se quedan añorando el cariño de papá, ¿verdad? El consejo o si usted quiere decirlo, hasta una reprensión que me dé mi padre, pero que me haga sentir que mi padre está atento a mi vida y que me ayuda, que me respalda, que me guía, que me conduce, en fin. Si no está en el amor, la sintonía, aunque mi padre estuviera sentado todo el día en mi casa, de nada me sirve. Los padres deben de alimentar a sus hijos en el amor. Cultivar, es un cultivo, el cultivo de la vid, para que tus hijos también den frutos buenos, que no sean uvas amargas, sino uvas dulces, uvas de buena calidad. Qué importante es todo este lenguaje tan lleno de simbolismo, diríamos así, y que debemos de meditarlo. ¿Cómo se permanece unido a Jesucristo? Esencialmente, queridos hermanos, por los sacramentos, empezando por el bautismo que nos une y que nos hace entrar, decíamos hace 8 días, al redil de las ovejas o a la iglesia del Señor.
Qué importante también, ¿verdad? Permanecer en el Señor, unidos en esa conversación, diríamos, que ojalá fuera una conversación continua, con palabras o con pensamientos, pero sobre todo con las buenas obras. Permanecer en una relación con Dios para cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, decimos en la oración del Padre Nuestro. Si no vivimos en oración, pues ¿cómo puedo decir que estoy unido al Señor o que escucho al Señor si tampoco abro la Escritura? ¿Cómo puedo decir que permanezco en su amor si no me acerco al confesionario, a la Eucaristía? ¿Cómo puedo decir que permanezco en el amor y que voy a dar buenos frutos si vivo solamente con las ideologías del mundo, peleándome, dividiéndome? ¿O le hago más caso a lo que me dice una bruja, un adivino, una pitonisa? ¿O le hago más caso a las ideologías que vienen en las diferentes filosofías del mundo? Pero no le creo a Jesucristo. Digo que creo en Jesucristo y que soy cristiano y que soy católico y que voy a misa, pero no tomo nunca la Escritura. Le hago y me dejo guiar en mi vida más por los criterios del mundo que no por los criterios del Evangelio. Queridos hermanos, eso hay que corregirlo. En eso estamos perdiendo mucho de nuestra cultura cristiana para mundanizarnos, para caer más en lo mundano y en lo vulgar que no en lo divino y en la fuerza misma del Espíritu Santo de Dios. Esta palabra, con esta imagen que toma Jesucristo para hablarle a los suyos en su momento, debemos también nosotros de aprovecharla porque esta palabra no pasa. Es la palabra pronunciada por Jesucristo ayer, hoy y siempre. La palabra del Señor no pasa. Pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán, dice el mismo Jesucristo. Así termina diciéndonos el día de hoy, el que permanece en mí, ese va a dar buenos frutos. Pero el que no permanece en mí, se le echará fuera como el sarmiento que se seca. Luego lo recogen y lo arrojan al fuego y arde. Es como una visión incluso para el final de los tiempos. Si tu alma habrá de salvarse, si en el día de la resurrección de los muertos te presentas respaldado por las buenas obras, entraremos al cielo, hermanos. ¿Qué esperanza tenemos de entrar al cielo si no hacemos buenas obras? ¿Qué esperanza, en qué fundas tu esperanza de que te vas a salvar si no le haces caso al Evangelio, a las palabras dadas por Jesucristo? Y ahí entran esos nuevos mandamientos. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que permanezcan unidos entre sí, que no haya divisiones, pleitos, discusiones inútiles, celos, que es como la espada negra del demonio que separa a los esposos y que les daña el corazón entre los celos y las discusiones y las inseguridades de la vida. Porque no hay un conocimiento, porque no hay un buen entendimiento, porque no hay un respeto incluso a nuestras mismas personas. Nos alegamos, nos arrebatamos, discutimos, nos peleamos, nos golpeamos y hasta nos matamos. Como lo vemos en nuestro tiempo, ¿verdad? Que desde novios ya se están matando, ¿verdad? Y los famosos feminicidios, ¿verdad? Entre el esposo y la esposa, y se pelean y se matan. Si no permanecemos en Dios, ese tipo de problemas corrientes que escuchamos hoy tanto en las noticias y que ha hecho incluso levantamientos de muchos grupos para reclamarle a los gobernantes que pongan más atención en la vida de los ciudadanos, ¿verdad? Porque hay mucho feminicidio, porque hay mucho divorcio, porque ya parece que ni siquiera hay familia. Ya parece que no hay familia porque ya a nadie le interesa casarse, porque nuestro corazón se ha endurecido, se ha enfriado, nuestra inteligencia no está comunicada con Dios. Pues hoy hay que retomar todo eso, hermanos. Hoy tenemos que entender estas palabras. Si no permanecemos unidos a Jesucristo, es como el sarmiento que se arranca y se seca y se echa al fuego. No sirve de nada tu vida
ni nunca darás buenos frutos. Quedaremos en una frustración porque quise hacer esto, quise hacer lo otro, nada me salió, como por ahí hay tantos personajes frustrados porque no les salen sus proyectos. Pues queridos hermanos, estas palabras tomémoslas muy en cuenta. Entremos en el ambiente y en la atmósfera de la oración para conversar siempre con Jesucristo. Ve a conversar un rato a solas con el Señor. Deja un poco las calamidades del mundo. Ve a tu cuarto o vete a un lugar bonito donde puedas meditar, contemplar estas palabras que no son más 4 o 5 renglones y que nos dan incluso toda una profundidad y una belleza para nuestra vida espiritual. Hermanos, el Papa Francisco nos dice que este mes de mayo recemos insistentemente el Santo Rosario, que vayamos a hablarle a la Santísima Virgen María y que le pidamos ya que manifieste la misericordia de su Hijo Jesucristo, deteniendo y acabando ya con esta pandemia y esta mortandad, que hoy incluso nos duele ver esas imágenes por los noticieros, como son nuestros hermanos en la India, que ya no saben qué hacer. Queridos hermanos, tampoco podemos quedarnos en un fanatismo. Mira, yo no sé si es porque esa fiesta allá en la India, que van a bañarse al río una vez al año, ¿verdad? Y hacer sus oraciones y todo eso, pues va todo el pueblo. ¿Cuántos estarían ahí en el río que hubo tantos contagios y que hoy es una mortandad tremenda? Cuando ya habíamos visto que la India incluso había superado la pandemia y que incluso ya estaba haciendo vacunas hasta para México, ¿verdad? Y hoy resulta que es una mortandad tremendísima, que ni siquiera se dan abasto ni los crematorios, ni hay sepulturas ni espacios, y que los están quemando en los campos al aire libre, ¿verdad? Queridos hermanos, qué tragedia tan grande. Pero no es solamente en la India, ¿no cree usted? En los noticieros no nos pasan lo de todos los pueblos, pero en cuántos lugares, incluso en América o en el África y en otras partes, están sufriendo la misma calamidad que nosotros con la pandemia y el coronavirus. El Papa Francisco nos invita pues que durante el mes de mayo vayamos a suplicarle a la Santísima Madre que ruegue por nosotros pecadores, que vamos en este valle de lágrimas, que vamos gimiendo y llorando, que vayamos a suplicar la divina misericordia y que detenga ya o acabe con esta pandemia. Vamos a unirnos en esa oración, porque en eso mismo está no solamente pedir por nuestra persona, sino pedir por la humanidad entera, que hoy todos llevamos el mismo flagelo. Queridos hermanos, recemos intensamente el Santo Rosario y supliquemos también por los que han muerto. Vamos a suplicarle al Señor San José en este año donde el Papa Francisco nos concede incluso la indulgencia plenaria, que todos los días podemos ganar una indulgencia plenaria para aplicarla a nuestra persona o aplicarla incluso a un alma del purgatorio o por un difunto. Queridos hermanos, vamos a aprovechar la riqueza y el tesoro que tiene nuestra iglesia y no nos quedemos pasivamente a ver a qué horas llegan las vacunas, porque las vacunas no tienen para cuándo llegar y apenas si llevamos un poquito de gente vacunada y que ha recibido incluso la dosis completa. Pero ¿qué será de nuestros jóvenes? ¿A cuándo les va a tocar? Ahí vemos incluso esa discusión que si los médicos incluso particulares y de los hospitales particulares esos no se vacunan y que esperen sus fechas y que bueno, esas discusiones ociosas. ¿Cuándo vamos a acabar? Ni en 20 años de vacunar a 128 millones de mexicanos que somos. ¿Cuándo nos tocará la vacuna? Queridos hermanos, en esta necesidad vamos a suplicarle a la Santísima Madre, Madre, ven pronto en nuestro auxilio. Tú eres el auxilio de los cristianos, tú eres el refugio de pecadores, tú eres el consuelo de los afligidos. Madre, ruega, tú eres la Reina Madre, tú eres la Madre de la misericordia divina. Madre, ruega por nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.